De Franco, de Franco. Vamos a dar fuertes palmas al Señor, aleluya. Yo tengo los nervios, pero Dios me envió con una palabra. Dios me envió con una palabra. Yo sé que esta palabra va a causar un efecto en sus vidas. Maestra, acompáñame con la oración. Disculpe, me mandan tormenta hacia la izquierda. Me voy al otro lado. Vamos al otro lado, Y usted no me aleluya. lo impedimos, perdón, no es el problema. Usted ya no es tan grande. Usted ya no es problema. Oh, no. Es que ya puesto mi confianza en aquel que me libertó, el que me llamó que nunca me deja. Y voy al otro lado, junto a aquel que me llamó. Voy al otro lado, ay, voy a Lidia de donde vengo. Mucha gente se ha quedado, pero yo voy a libertarte. Disculpa, tormenta, déjame contarte. Y si no le hago caso, es porque estoy mirando más allá. Perdóneme por el problema, es que me falta tiempo. A usted no es importante. Vamos, iglesia. Oh, no, porque ya he puesto mi confianza en aquel que me libertó, el que me llamó, que nunca me deja. Y voy al otro lado, vamos, iglesia, junto a aquel que me llamó. Voy al otro lado, ay, a la orilla de donde vengo. Mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi libertad y voy al otro lado, junto a aquel que me llamó. Voy al otro lado, ay, a la orilla de donde vengo. Mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi lista frente. Aleluya. Ahorita ustedes van a entender por qué la canción, aleluya. Ahorita ustedes se van a dar de cuenta el porqué de la canción. Vamos a estar ministrando bajo el tema un llamado con amor, compasión y misericordia, aleluya. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Hebreo 4 del 14 al 16. Cuando lo tengan, den una fuerte palma y digan amén. Hebreos 4 del 14 al 16. Leyendo la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: Jesús, el gran sumo sacerdote, aleluya. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¡Aleluya! Sino uno que fue tentado en todo, ¡amén!, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
pasado. Dice la Biblia, me encanta esta palabra que viene. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Denle fuertes palmas al Señor. Pueden tomar asiento. Vamos a estar buscando un significado que a mí me quedó como que yo quería entenderlo. El significado de la palabra compasión. Dice la palabra que es un amor profundo y visceral que impulsa a la acción. Representa el carácter inmutable de Dios, quien se involucra para rescatar, sanar, consolar a los que necesitan. Amén. Todos en algún momento hemos pasado un tiempo en nuestra vida en el cual el caminar con el Señor se nos ha tornado pesado. Se nos ha tornado difícil. Uno se encuentra sin fuerzas. Uno se encuentra en un momento cansado en el cual uno no entiende qué uno va a hacer. Uno se encuentra en un momento en el cual uno dice, Señor, ya yo no puedo más. Ya yo estoy cansado. El caminar contigo me ha traído persecución. El caminar contigo me ha traído heridas, Padre de la gloria. El caminar contigo me ha causado dolor. Me ha causado tristeza. Me ha causado lágrimas. Aleluya. Porque muchas veces hemos pasado. Y yo le decía al Señor, porque antes de predicar esta palabra, el Señor trató conmigo. Y yo le decía a Dios, Padre, pero ¿por qué me está pasando tantas cosas que yo no he provocado? Y el Señor me decía, porque tienes que aprender la compasión. Y la compasión es sentir el dolor de tu hermano, pero no un dolor normal, no algo que tú vas a decir que no, yo tengo compasión. No, es un dolor que viene de adentro, donde tú ves a tu hermano caído y tú dices, yo no lo puedo dejar ir. Es que Dios me sacó a mí de ahí, yo no puedo dejar que él se pierda. Entonces, cuando nosotros somos llamados, ocurre una cosa. Pregúntame, ¿qué ocurre? Ustedes tienen que provocar a Dios. Yo no puedo hacer nada. Yo no hago milagros. Yo no traigo respuesta. Pero aquí hay alguien, aleluya. Aquí hay alguien que puede cambiar tu historia el día de hoy. Aquí hay alguien que puede traerte una respuesta el día de hoy. Aleluya. Yo le decía al Señor, no me siento preparada. No me siento capaz. Yo creo que yo no puedo. Yo le decía a Dios, yo no puedo. Y en estos días, semanas atrás, meses, le decía a Dios, me siento como Moisés, pero sin Ur y Aarón. Me siento cansada, Dios. Pero adivinen, no descuidé mi posición. Yo iba caminando y nadie se daba cuenta, pero ese era un trato con Dios. Y yo le decía al Señor, Padre, estoy desanimada. Siento dolor en mi espíritu. Estoy cansada. Estoy turbada. Ni siquiera a mi esposo le decía, porque yo decía, el Dios que me llamó, ese mismo Dios es el que va a salir a mi encuentro. Aleluya. Y yo te quiero hablar el día de hoy, no por experiencia de otra persona. Yo te quiero hablar el día de hoy porque yo he conocido el evangelio que duele. Ese evangelio en el cual tú te sientes agotado. Tú dices, Señor, yo quiero volver atrás, Padre. ¿Será que estos huesos vivirán? Aleluya. Tú te sientes cansado, abrumado, abatido. Pero tú tienes que ser fuerte porque hay personas que te ven. Aleluya. A veces uno está sin ganas, uno está sin fuerza, pero ¿quién Dios nos llamó a levantar caído? Él no te dijo, mira tu condición. Él dice, levanta. Y yo le decía a Dios, yo voy a trabajar para ti, porque tú te vas a encargar de mí. Y adivine, el Señor
se cargó, lo primero que me enseñó fue: yo no miro como mira el hombre. Aleluya. El Señor me decía: el hombre mira su parecer, pero cuando yo hablo de ti, yo veo a la mujer de Dios. Cuando Dios habla de ti, Él ve a la mujer de Dios, Él ve a la evangelista, Él ve a la profeta, Él ve a la que tiene un llamado. Él no ve tus errores. Aleluya. El Señor no ve tus errores. El Señor no ve tu inconstancia. El Señor, cuando te mira y los ojos de Él se ponen sobre la tierra, así mismo como el dijo de Jesús: ese es mi hijo amado. Aleluya. Pero ustedes me van a entender por qué yo le estoy dando este anticipo, porque este mensaje va tanto para cristianos como para personas que no han conocido al Señor. Cuando nosotros caminamos con el Señor, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a Lucas 5. Estamos bien, ustedes le empalman al Señor. Es que todavía los nervios me tienen un poquito, pero ahorita usted va a ver que yo me voy a soltar. Aleluya. Suéltate. Aleluya. Suéltate, soltamos. Ya. Aleluya. Deme un segundo. Aquí, Lucas 5, dice: la pesca milagrosa. Vamos a estar leyendo. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavando sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Aleluya. Ustedes tienen que estar pendientes. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llegaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. Aleluya. Yo quiero hablarle de un llamado con amor. Yo quiero hablarle de la historia de Pedro,
Pero vamos a ir por encima. Aleluya. Pedro, ¿quién era Pedro? Un hombre temperamental. Un hombre que cogía enojo rápido. Un hombre que no aguantaba mucho. Un hombre que no le podían decir nada. Pero ¿qué pasa? Ahí donde entra que él no ve como mira al hombre. Porque él no vio el temperamento de Pedro. Él no vio los errores que Pedro podía haber cometido. Él no vio eso. Él vio en Pedro un líder. Un hombre que podía ser la roca de la iglesia. Un hombre en quien él podía confiar. Él vio en Pedro alguien importante. Aleluya. Y Pedro caminó con Jesús. Pedro caminó con Jesús, pero mire, en el principio de esta historia relata que Pedro tuvo temor. Después de que la pesca y todo lo que ocurrió, él tuvo temor porque él sabía que eso no era normal. Él era un hombre que conocía el mar. Él había estado toda la noche en el mar. Él sabía cómo moverse. Él sabía en el lugar exacto que él podía tirar la red. Pero se le apareció Jesús. Y cuando Jesús se aparece en la vida de Pedro, que antes era Simón, lo primero que él hace es llamarlo. Él lo vio y lo llamó. ¿Qué hizo también? Él le cambió el nombre. Ya él no le decían Simón, sino Pedro, que significaba roca. O sea que cuando Dios te llama, lo primero que Dios hace es darte una identidad. Lo primero que Dios hace es separarte. Pero eso no quiere decir que Pedro no tenía errores. Pedro tenía temor. Y Jesús, él caminó con Jesús. Y cuando él caminaba con Jesús, él veía milagros. Él veía señales. Cosas que no eran normales acontecían. Hey, Jesús sanó a su suegra. Aleluya. Jesús. Hey, Pedro veía todo, pero ¿qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? Él siguió caminando con Jesús. Él caminó sobre las aguas. Aleluya. Él caminó sobre el mar. Es una cosa que nadie puede hacer humanamente. Al menos que uno esté con el grande, con el poderoso. Entonces Pedro caminaba con él. Y eso pasa en nuestras vidas. Algunas veces vemos las señales, vemos los prodigios, caminamos con Jesús, vemos las manifestaciones. Jesús nos sana, Jesús hace milagros. Y Jesús nos llama. Ven, porque Pedro era atrevido. Y él le dijo, si eres tú, dime que venga. Y él le dijo, ven. Y Pedro caminó. Pero que lo invadió el temor. Aleluya, el temor por segunda vez lo invadió. Y cuando tuvo temor, empezó a hundirse. Pero esto no termina aquí. La Biblia continúa. Y al momento en que Jesús ya estaba siendo, ¿cómo se dice? Ya le estaba para ser crucificado. Pedro se encontraba afuera. Y eso es como que yo ando con el pastor y la pastora, o yo estoy con Suray. La gente me ve con ella, la gente me va a reconocer, la gente va a decir, ella es de Abacú, ella yo la conozco, yo he visto lo que ella hace, yo he visto cómo Dios la usa. Y llegaron y le preguntaron a Pedro, pero ya Jesús le había dicho, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Y qué pasa ahí? En ese momento reconocen a Pedro y le pregunta, ¿tú eres uno de los que caminaban con él? Y Pedro lo negó porque él tuvo temor. Y entonces, ¿qué ocurrió? Lo vieron de nuevo y Pedro volvió a negarlo. Y a la tercera vez Pedro se entristeció en su corazón porque recordó la profecía que ya Jesús le había dado.
¿Y qué ocurre cuando el temor lo invade por tercera vez? Pedro vuelve al lugar de donde Jesús lo sacó. Pero él no vuelve solo. Él vuelve con sus compañeros que también pescaban. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque tenemos personas que nos siguen, que nos ven, y nosotros tenemos que identificar, tenemos que identificar qué es lo que me puede hacer llegar atrás. Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se aparta, aleluya. Entonces tú tienes que identificar qué es lo que te hace retroceder. Pero no había identificado que el temor de tiempo en tiempo lo visitaba. Entonces él volvió al lugar de donde Jesús había llegado a su encuentro. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos. Nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Qué es lo que me hace volver atrás? ¿Será el carácter? ¿Será mi mal comportamiento? ¿Será esa manera incorrecta de hacer las cosas? ¿Será el desánimo? ¿Será la falta de fuerzas? ¿Será de que tiempo en tiempo oigo voces que dicen que yo no puedo, que yo no valgo la pena, que Él no murió por mí porque soy pecador? ¿Qué será lo que te hace a ti volver al principio en donde Dios tuvo misericordia y te sacó? Pero eso no termina aquí. Esa no es mi parte favorita de esta historia. Esa no es mi parte. Dice que Jesús murió y hizo toda su diligencia. Yo voy a parafrasear. Jesús, yo me imagino que al momento en que Él se levanta, Él dice: ¿dónde está Pedro? Que yo no lo veo. ¿Dónde está Pedro? Él dice así: ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Larson? ¿Dónde está Giselle? ¿Dónde está? Él dice así: ¿dónde está Antonio? Y yo me imagino que Él busca a Antonio por todos lados, porque Él entiende que hay un llamado, Él entiende que hay un propósito, Él entiende de que cuando Antonio entienda de que fiel es el que hizo la promesa, Antonio se va a levantar, Antonio va a caminar en fe, el temor lo va a abandonar, el temor se va a apartar de él. Aleluya. Y habían dos personas que yo pensaba al hacer este mensaje. Yo pensaba en Antonio y yo decía: si Antonio supiera lo que el Señor tiene preparado para él, él entendiera de que yo le he llamado con llamamiento santo para trastornar las obras del enemigo. Es que tú no eres normal, Antonio, tú no eres cualquier cosa, tú eres hijo de Dios, tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdote, tú eres nación santa. Dios te preparó para este tiempo. El Señor quiere que tú identifiques el problema, identifícalo, míralo y abandónalo. Aleluya. Y yo veía, ya sabemos que Pedro tenía temor, pero esto no quedó ahí. ¿Qué pasa? Pregúnteme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Cuando Jesús, me imagino que Él buscaba a Pedro. ¿Dónde es que está Pedro? Porque yo no lo veo. ¿Dónde es que está Pedro? Jesús decía: ¿a dónde es que está Rafael? ¿Dónde está Rafael? ¿Dónde está? Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Y cuando él se dio de cuenta, dice que Jesús volvió por él, porque ya Jesús sabía dónde buscarlo. Aleluya. El Señor siempre vuelve por ti. El Señor siempre vuelve por ti. Aleluya. Dice que tenemos sumo sacerdote. O sea, ¿quién eran los sacerdotes? Eran los que estaban encargados en la antigüedad de tener esa conexión del hombre con Dios. O sea, de la expiación de pecados y todas esas cosas. Pero te traigo noticia: el único que podía condenarte,
el único que podía decir, tú no calificas, tú no vales la pena, tú no sirves, es el mismo que fue y buscó a Pedro, porque él dijo, yo tengo compasión en todo. Aleluya. Él regresó por Pedro. Y cuando él regresa con Pedro, así como cuando él regresa por Iris, así cuando él regresa por la gente, él no mira tus fallas, él no mira tus errores. Él dice que cuando él regresó por Pedro, Pedro estaba pescando y ocurre por segunda vez una gran pesca milagrosa. Aleluya. Es que cuando Dios regresa por ti, Él sabe que si tú te fuiste fue por algo. Cuando Él vuelve por ti, lo primero que Él hace es proveerte. O sea, no quiero que tengas excusa. Tienes todo lo que necesitas. Ven, te estoy llamando, te estoy esperando. Y dice que cuando Él vuelve por Pedro, Él empieza. Él estaba afuera ya haciendo su diligencia. Él tenía la fogata. Él tenía todas las cosas ya. Él no le preguntó ni siquiera a Pedro qué pasó, por qué regresaste atrás. No. Él lo llamó. Él lo sentó. Él le dio, denme unos peces. Venga, partió el pan, le dio de comer. Él ni siquiera le pidió explicaciones a Pedro, porque a él no le interesaba qué pasó. Él no le interesaba por qué causa lo hiciste. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados que queremos toda clase de información y queremos explicaciones y queremos decirle, ¡ey! El que podía no lo hizo. ¡Ay! El que podía hacerlo no lo hizo, le dio ven. Para él era más importante que saber por qué Pedro lo hizo. Era rescatar a Pedro de nuevo. Hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos que salir a buscar a nuestros hermanos perdidos sin preguntarle por qué tú te apartaste, qué fue lo que te pasó, no, sino diciendo con espíritu de mansedumbre, ¡ey! El Señor te está esperando, Dios tiene algo contigo, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, aleluya. Y entonces, cuando Jesús viene y cena con Pedro, adivinen qué pasa. Pregúnteme qué pasa. Esta es la parte más que me pone más feliz. Cuando yo leía esta parte, yo me la disfrutaba. Yo no dormí porque yo decía, Señor, ¿qué es lo que? Ya van 2 veces que yo no duermo. 2 veces que no duermo por esta prédica. Y Mario decía, pero ya Dios te habló. Pero yo sentía que algo faltaba. Y yo le decía al Señor, pero háblame. Dime que tú quieres que tu pueblo sepa. Y él me decía, dile que después que yo los busco, yo los voy a restituir. Y el significado de la palabra restituir significa devolver a un dueño original lo que le pertenece. Y aún más. ¿Y qué ocurrió con Pedro después? Aleluya. Después que Dios va y restituye, me imagino que Dios lo agarró y le dijo, hey Pedro, yo te levanto nuevamente con amor. Yo siempre te he amado, Pedro, yo morí por ti. Esas llagas en mis manos no fueron en vano, tú eres importante. Dios le devuelve su identidad de hijo. Dios lo llama nuevamente y Dios lo levanta, pero con más poder, con más unción, con más gloria. Dios no lo levanta igual. Y después que acontece eso, ocurre el primer sermón de Pedro. ¡Aleluya! Y cuando yo leía esta parte del primer sermón de Pedro, el primero que me venía a la mente era Larson. Y yo decía, Dios mío, ¿qué tú quieres decir con eso? Y me decía el Señor, yo le devolví lo que el enemigo le quiso quitar. Lo que era tuyo, el Señor te lo devolvió. Está atento, está apercibido. Aún puedes bogar más adentro, te dice el Señor. Y yo veía a Larson y yo veía
las naciones y yo veía bastante aviones y yo veía un estadio grande lleno de gente y yo veía que Larson no decía nada, porque después de que Jesús te restituye, ya tú no tienes que hacer mucho esfuerzo, aleluya. Dice que era la sombra de Pedro, aleluya. No era Pedro, era su sombra, porque ya él tenía el espíritu del grande, aleluya. Y cuando yo me puse a meditar, dice que cuando Pedro habló por primera vez en su sermón, fueron 3,000 convertidos. O sea, de que Dios hizo a Pedro volver atrás. ¿Para qué? Pregúnteme, ¿para qué? Él lo hizo volver atrás para enseñarle: Pedro, tú también te puedes equivocar. Pedro, tú también puedes retroceder. Pedro, ten amor por las almas. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, cuida lo que he puesto en tus manos. Aleluya. Yo vine a decirte que el único que podía juzgarte no lo hace. El único que podía condenarte no te condena. Y esto no termina aquí. Yo me podía con otros personajes en la Biblia y yo decía: Señor, háblame de tu compasión y misericordia. Y el Señor me hablaba de la mujer adúltera y me decía: cuando uno no conoce a Cristo, cuando uno no está tan apegado, o de pronto uno va pero uno no es constante, llega el momento en que la gente que se cree muy santa te señala. En que la gente que se cree que no tiene pecados te quiere juzgar. Y entonces ahí el Señor me enseñaba cuando los fariseos y los escribas llevaban a la mujer adúltera delante de Jesús. Jesús lo primero que le dijo: el que esté libre de pecado. Esté libre de pecado, aleluya. O sea, el que tenga poder para juzgarla, el que tenga poder para criticarla, que tire la primera piedra. Y poco a poco la gente se fue yendo. Y el Señor dice la palabra que escribía en tierra. Y yo me preguntaba: ¿qué le escribía? ¿Será que él escribía los pecados de los fariseos y los pecados de los que los señalaban? ¿Será que él escribía? En Jeremías habla de que los pecados iban a ser escritos en tierra. Entonces yo me preguntaba: ¿qué será lo que el Señor escribía? Pero la Biblia no lo dice. Entonces después que le dice el Señor a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ok, si tú no has conocido al Señor, o si tú te apartaste de sus caminos, no hay nadie que pueda acusarte. No hay nadie que te pueda impedir regresar a Él. No hay nadie, porque muchas veces nosotros mismos nos juzgamos, nosotros mismos nos señalamos, decimos: yo no puedo volver al Señor, yo no lo merezco, yo no soy digna, yo soy mala, yo he pecado mucho, yo juego con Él. Pero el Señor hoy te dice: ¿dónde están? ¿Dónde están los que ven tu falla? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Por qué eres tan duro contigo mismo? Porque el Señor le decía: ni yo te acuso, vete y no peques más. Aleluya. El Señor siempre nos muestra su misericordia, porque si hubiera sido por la ley, ella hubiera sido apedreada. Pero Él vino a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Él vino a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Y esto no termina aquí. Esto no termina aquí, porque muchas veces estamos en el fuego, aleluya. Estamos en la
unción, estamos en la llama. Nos sentimos que nosotros somos los que somos. Nos sentimos que nosotros, que es por nosotros. Y ahí me venía Elías. En el momento que él estuvo con los profetas de Baal, fueron 400 profetas, era solo Elías y Dios se glorificó. Pero hubo una cosa, y me atrevo a decir, la Biblia no lo dice, la altivez entró en su vida y Dios tuvo que enseñarle a él: Elías, no te confundas, tú no eres el único, siempre hay alguien. Y él le decía: Elías, hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal todavía. O sea, de que es por su gracia que Dios nos usa, no porque lo merezcamos, no porque seamos perfectos. Y después, ¿qué pasó con Elías? Hubo un trato con él. Jezabel, me confundo, pero usted me entiende. Oiga, ocurrió que ella se dio de cuenta que Elías había acabado con sus profetas. Y esa mujer entró en ira. Usted sabe cómo somos las mujeres que nos ponemos feas. Y esa mujer dijo así: Elías, ella se puso guapa, como dicen los dominicanos. Y le dijo: Elías, mañana a esta misma hora, ay, tu cabeza va a rodar. Pero ¿qué pasó? Elías, él se fue huyendo. Pero Elías era vivo, Dios siempre estuvo con él. Elías no se fue a cualquier lugar, él se fue al monte Sinaí. Entonces, ¿qué era el monte Sinaí? Donde Jesús había tenido muchos encuentros con Moisés. Entonces él fue al lugar donde él podía encontrar a Jesús. Cuando él llega al monte Sinaí, ¿qué ocurre? Cuéntame qué ocurre. No, pero usted tiene que provocar a Dios, porque algo quiere ocurrir. Pregúntame qué ocurre. Cuando él llega al monte Sinaí, lo primero que Dios hace es encargarse de Elías. Elías, sí, tú no eres el único. Elías, bájale 2, si quieres 3 y 4. Elías, hay más todavía, pero no significa que tú no sirves, Elías. Yo voy a proveerte para que tú comas, tú no te vas a morir. Cuando Jesús alimenta a Elías, dice que los cuervos le traían alimento. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos así como que yo no voy a hacerlo, a mí no me da la gana. Bueno, pues que no va a pasar nada. Dios te dice: hey, mucho cuidado, tú no eres el único, tú no eres indispensable. Yo tengo 7,000 más, estás de turno, pero no te confundas. No te confundas. ¿Y qué pasa? Cuando Elías venía, Elías entró en una depresión. Elías estaba angustiado, él estaba triste, él sentía que Dios lo había abandonado. Porque él decía: porque ella me va a matar, ella va a acabar con mi vida. Él oraba, él clamaba. Yo me imagino que Dios lo dejó ahí un ratito, porque a veces a Dios le gusta eso. Quédate ahí, llora, saca moco, llora. Porque hay veces en nuestra vida que nosotros estamos preguntándole algo a Dios y Dios no responde. Y nosotros decimos: Dios se olvidó de mí, Dios me abandonó, su espíritu se fue. Pero no, Él no se ha ido, Él está ahí. Pero Él quiere ver tu disposición, Él quiere verte el corazón, Él quiere que tú hagas de todo. Y yo siempre le digo a mi esposo: hay que provocar a Dios, hay que hacer locura. Y cuando yo no veo respuesta, yo me pongo creativa. Yo digo: yo tengo que inventar algo, porque es que Él me tiene que mirar. Entonces, si yo no iba a todos los cultos, yo voy a todos. Si yo no me paraba a orar, yo oro. Cuando preguntan quién, yo voy adelante. Pero es que estoy sin fuerza, estoy deprimida, pero estoy provocando el milagro. Estoy provocando que Él venga, estoy llamando su atención. Oye, y cuando viene Jesús. No, me confundí, pero vamos a pensar que Jesús. Ok, viene el momento en el cual Él dice: ya voy a responderle, porque Él se puede volver loco. Ya la depresión lo tiene cogido, ya está mal. Yo me imagino que ya no quería ni comer, porque cuando uno está en momentos difíciles, uno quiere comer, se te va el hambre, se te va la fuerza, tú no te quieres peinar, tú no quieres hacer nada, tú te pones cualquiera
está desgranado, uno está sin ganas. Pero ¿qué ocurrió? Dios le apareció a Elías, pero ahí le da una segunda enseñanza. Pregúnteme cuál. Él enseña a Elías. Elías sintió un estruendo. Y Elías ahí dice, ahí está el Señor. Y él enseña a Elías, Elías, no te equivoques, yo no soy monótono, yo puedo aparecer de diversas formas, está atento, espera. Y el ruido ocurrió, pero Dios no estaba en el estruendo. Y hay muchas veces que tenemos que tener cuidado. Hay fuegos, hay ruidos, hay bullas, pero no está Dios. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a qué ruido le decimos amén, aleluya. Hay veces que Dios no quiere tanta bulla. Hay veces que tú no sientes nada. Hay veces que tú sientes que, ¿cómo es esto? No te confundas. Y Dios le decía a Elías, hey, no es ahí. Después vino un silbido apacible. Y ahí estaba Dios. Aleluya. Ahí estaba Dios. Y hoy yo vengo a decirte, no te acostumbres a una forma. Dios no es un Dios de formas. Dios es un Dios que aparece como Él quiere. Porque Él se manifiesta a sus hijos como Él le da la gana. A veces nosotros nos acostumbramos que es el mucho gritar, que es el mucho hablar, pero hay veces que Dios se aparece donde tú menos lo esperas. Nosotros tenemos que estar atentos, saber a dónde es que Él se va a aparecer. Pero lo principal es que cuando tú te encuentres en una situación en la cual tú no tengas el control, donde tú no tengas el control, donde tú no tengas el control, tú tienes que entender una cosa. Tú tienes que ir al lugar en donde tú te puedas encontrar con Dios. No te vayas a parquear. No te vayas a tomar a donde tus amigos que no te enseñan nada bueno. Acuérdate a donde yo me encontré con Dios. Acuérdate cuando tú fuiste a esa iglesia de loquitos, Habacuc 3, y ahí estaba Dios. Entonces vuelve al lugar en donde tú te encontraste con Él. El Señor te dice el día de hoy, vuelve al lugar donde tú te encontraste conmigo. El Señor no vino a señalarte. Él no vino a ver tus fallas. Él no le importa qué tan malo o qué tan bueno tú seas. Él ve lo mejor de ti. Aleluya. Hoy yo quiero decirte que Dios está esperando lo mejor de cada uno de los que están aquí. Que nosotros tenemos sumo sacerdote que interceda por nosotros. Que aunque fallemos, porque dice la Biblia que no hay hombre que haga el bien y no peque. Entonces nadie que se crea santo. Entonces nadie que se crea que no falla. Entonces cuando nosotros vemos un hermano en un momento de debilidad, dice que con mansedumbre, con amor, con gozo, acércate y levántalo. Hoy yo vengo a decirte con estas palabras que Dios te llamó para que tú vuelvas a arder, para que tú enciendas lo que en algún momento se había apagado en tu vida, para que tú te encuentres con Él en el lugar donde tú lo dejaste, para que tú te encuentres con Él. Hoy yo quiero decirte que el Señor no vino a señalarte. Él no le interesa tus fallas. Él no le interesa. Lo que tú tienes que saber es que Él te llamó. Él te escogió. Y aunque sea debajo de la tierra, Él va a ir a buscarte. Él te va a ir a buscar.